Bueno, espero que hayan descansado un poco y como última parte de la clase vamos a hablar de el territorio presuntivo del ectodermo intraembrionario o ectodermo secas, y nos vamos a centrar en un proceso llamado neurulación, ¿sí? Como estábamos diciendo antes, había territorios presuntivos, o sea, áreas del epiblasto, que iban a dar derivados extraembrionarios, como el mesodermo extraembrionario, e intraembrionarios, como el endodermo, o el mesodermo, o el ectodermo. El mesodermo, hablamos largo y tendido de lo que es la notocorda, que la vimos por separado del mesodermo. Hablamos de el mesodermo paraxil con sus somitas, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Lo que falta ahora en este momento es el territorio presuntivo del ectodermo, que se va a dividir en dos territorios presuntivos: el territorio presuntivo del ectodermo general y el territorio presuntivo del ectodermo neural. Nuevamente en este esquema lo voy a usar como un resumen de lo que vamos a ver ahora. El territorio presuntivo del ectodermo se va a dividir en un ectodermo neural y en un ectodermo general. El ectodermo general va a dar la epidermis y todos los epitelios corporales externos. Como ya lo mencioné, pero la epidermis, partes de los ojos, partes del oído, el pelo, las uñas, y un tubo neural que va a originar prácticamente todo el sistema nervioso central y va a dar un derivado muy importante llamado crestas neurales, cuyas células van a migrar y van a dar derivados por todo el embrión. Esto se va a ver bien en la segunda mitad del año, pero toda esta parte que se ve aquí corresponde al ectodermo general. No crean que la embriología es algo tan estático, sino que, como pueden ver, entre todos los tejidos se relacionan para formar los órganos, ¿sí? Bien, para ubicarnos, nosotros ahora estamos viendo acá una vista dorsal del epiblasto y se ve esta estructura que es una placa, una zapatilla, se la conoce como placa neural, ¿sí? Recuerden que la línea primitiva llegaba hasta acá con el nodo y luego regresaba. Por lo tanto, que la línea no llegue hasta este punto, solo llega hasta acá, significa que las células que están acá no migraron para formar la línea primitiva, sino que se quedaron acá y realizaron un movimiento llamado epibolia, que es proliferar y luego ir a ocupar los espacios. Por lo tanto, la capa más dorsal del embrión pasa a ser el ectodermo, y si uno lo corta al embrión va a tener un endodermo bien ventral, un mesodermo en el medio y un ectodermo bien dorsal. Muy bien. Ese ectodermo se va a dividir en dos partes. Un ectodermo que está cerca de la notocorda, esta de aquí. Eso que está en celeste más claro le vamos a decir ectodermo neural. Y un ectodermo que está alejado de la notocorda, que le vamos a decir ectodermo general. ¿Por qué neural y por qué general? Porque el ectodermo cercano a la notocorda, ¿sí?, va a cambiar su disposición y va a formar una estructura llamada tubo neural, donde van a salir las crestas neurales, ya lo vamos a ver, y el resto del ectodermo va a quedar sobre todo el embrión, va a envolver al embrión, ya lo vamos a ver, y se lo va a conocer como ectodermo general. ¿Sí? Bien. Fíjense esto. Aquí la notocorda va a hacer que toda esta parte del embrión del ectodermo se modifique y forme algo llamado placa neural. Esa placa neural finalmente va a formar un tubo neural. Las células que se encuentran entre la placa neural y lo gris, que es el ectodermo general,
forman como unas crestas en esta zona, aquí y aquí. Y esas células se van a desprender y van a formar las células de las crestas neurales, que van a migrar ampliamente por todo el embrión. Y por arriba del tubo neural, el ectodermo general que origina la epidermis. Bien, vamos a ver un poco la inducción molecular en la neurulación primaria. Los somitas y todo el mesodermo adyacente expresa BMP4 y el ectodermo general tiene receptores para BMP4, por lo cual el ectodermo general es inducido por el BMP4 y también el BMP7 a ser ectodermo general. Esta parte del ectodermo seguiría el mismo destino del ectodermo general, ya que le llega el BMP4, pero la notocorda empieza a expresar inhibidores del BMP4. ¿Sí? Estas flechas amarillas de la notocorda son inhibidores del BMP4. Por lo tanto, el ectodermo que esté cerca de la notocorda no va a poder ser afectado por el BMP4. Esto me va a separar al ectodermo en dos grandes grupos y luego en tres. Por un lado, un primer grupo que es estimulado por el BMP4, como este de aquí a un lado y como este de aquí a otro lado. Por otro lado, en rojo, un ectodermo que no recibe el estímulo del BMP4 o que lo recibe pero es inhibido ese estímulo gracias a que la notocorda inhibe la expresión del BMP4. Como lo hace con moléculas que no son tan importantes el nombre, nogina, cordina, hay una folistatina pero no se da en humanos. Y esta de aquí, que es SHH, significa Sonic Hedgehog o erizo sónico. El ectodermo que recibe las señales que inhiben el BMP4 se va a transformar en ectodermo neural. Eso quiere decir que sus celdas, de ser cúbicas, van a pasar a cilíndricas, ¿sí? Y luego una forma piramidal con una base más ancha y una zona apical más angosta. Y vamos a ver ahora cómo ese cambio en las células va a generar esto, que se invagine y que termine formando un tubo neural. A todo esto hay una zona que me gustaría remarcar en violeta, en donde por un lado reciben señales del BMP4, esta de aquí y esta de aquí, pero también son las más cercanas a la zona donde es inhibido el BMP4. Estas zonas como que tienen un problema de personalidad. El BMP4 les está diciendo vos tenés que ser general, pero reciben una leve inducción de la notocorda que le dice vos tenés que ser neural. Y ese trastorno de personalidad se da justo en la zona donde se va a formar como una cresta en la espalda del embrión. Y eso se lo conoce como cresta neural. Y al cerrarse el tubo neural, esas células pasan a ser células de las crestas neurales. Y van a tener una gran capacidad de migración y van a originar muchísimos derivados diferentes. Este es una microscopía electrónica donde se ve lo que está ocurriendo. En violeta voy a marcar la notocorda, que estaría por aquí. ¿Sí? Y la notocorda está generando cambios en este grupo celular y en este grupo celular, con lo cual las células pueden ver cómo en esta zona se vuelven más altas que en esta zona. ¿Sí? Eso genera que se empiece a formar esta estructura llamada tubo neural. Todavía no es un tubo neural porque no está cerrado, ¿sí? Y ven acá estas estructuras que son como crestas, las famosas crestas neurales, ¿sí? Y en rojo estaría marcando
la continuación en ectodermo general. ¿Sí? Esto es un embrión de rata. Finalmente, el tubo se termina cerrando y uno tiene en negro el tubo neural, ¿sí? Por debajo la notocorda. Fíjense acá cómo se ven los somitas, el mesodermo intermedio, el mesodermo lateral separado en una hoja parietal con el ectodermo general y una hoja visceral pegada al endodermo. Y por esta zona van a quedar las crestas neurales que van a migrar por todo el embrión, aquí y aquí. Bien. Una aclaración importante es que el tubo neural no se cierra en toda la espalda del embrión al mismo tiempo, en todo el dorso, sino que se cierra en dos puntos. Uno muy importante que se da aquí, ¿sí? A la altura de la quinta sexta cervical, lo que va a ser la quinta sexta cervical, no es importante ese dato, y se va cerrando acefálico o hacia anterior y a caudal, también conocido como posterior. Y estos agujeros que ven aquí y aquí reciben el nombre de neuroporos anterior, propiamente este, y neuroporo posterior este. Y a medida que se va cerrando, cada vez va siendo más pequeño, ¿sí? Finalmente, el neuroporo anterior pasa a ser cada vez más pequeño y termina cerrándose el día 24 o 25 del desarrollo. El neuroporo posterior termina cerrándose el día 26 y 27. Los días no son tan importantes, ¿sí? Una vez que se cierra, se forma el tubo neural a partir del ectodermo neural, que va a ser la base de todo el sistema nervioso central. Y el resto del ectodermo va a dar el ectodermo general, toda la epidermis y muchas zonas de revestimiento del cuerpo. Bien, yo dije que hay dos zonas donde se cierra. Una es esta, aquí, donde uno ve cómo se va cerrando hacia arriba o hacia cefálico y hacia caudal o posterior, ¿sí? Neuroporo anterior en la parte de arriba de la imagen, neuroporo posterior en la parte de abajo de la imagen. Se descubrió hace poco, esto aunque no lo crean, es un embrión humano, esto es un noruego que investiga en embriones humanos. Se ve que hay una pequeña parte, en lo que sería la nariz, la parte más cefálica, se llama surco preóptico, que también hay un cierre del tubo neural, ¿sí? Esto es muy pequeño y no es relevante, por eso cuando lean los libros, por ahí leen punto de cierre alfa, que es el clásico que uno menciona, y punto de cierre beta, aquí, o cefálico. Es como si el tubo neural empezara a cerrarse brevemente de la nariz y en un solo sentido, ¿sí? Siguiendo por toda la frente y luego por toda la zona parietal. Algo muy importante es el cierre del tubo neural, porque su falla origina patologías, origina enfermedades. Y hay un descubrimiento muy interesante con esto. Se vio que el ácido fólico, ¿sí? Este de aquí, el folato o ácido fólico, es importante en el cierre del tubo neural. ¿Por qué? Porque en países donde por X motivo ha habido un menor consumo de ácido fólico es por folia, porque está en las verduras de hojas, pero al final, más allá que tiene una gran concentración las verduras de hoja, se absorbe mejor el ácido fólico que está en la carne. Pero bueno, el ácido fólico, en los países donde hubo poco ácido fólico, por diferentes motivos, aumentó algo que se llama los defectos congénitos del tubo neural. Eso quiere decir que en alguna parte no se cerró el tubo neural y originó una patología en el recién nacido, ¿sí? Por lo tanto, en Argentina y en prácticamente todo el mundo, muy fuerte en América Latina, se han creado leyes como esta, donde todas las harinas deben estar foliadas.
a todas las harinas de maíz, perdón, de maíz no, de trigo en un primer momento, creo que luego se extendió a otras harinas, no lo recuerdo. En todas las harinas de trigo, ¿sí?, tienen que estar suplementadas con ácido fólico. ¿Por qué las harinas y no otra cosa? Porque en Argentina y en prácticamente toda América Latina somos grandes consumidores de harina, ¿sí? Piensa en pizza, medialunas, pan, fideos. Entonces, al suplementar a todas las harinas con ácido fólico, uno se queda tranquilo que la gran mayoría de la población está suplementada. Y con eso uno consigue cubrir a la población y se ha disminuido mucho más de la mitad los defectos de cierre del tubo neural. ¿Sí? Muy bien. Espero haber sido claro. Es una clase difícil y larga de duración. Como les decía, traten de completar con el libro. Y siempre está el espacio del viernes, primero por Zoom y luego también por el foro, para ir contestando todas las preguntas que puedan surgir. Un saludo.